Empezar. Cristian, ¿traías algo de investigación? Voy, profe. Buenos días. Empezamos. Textos literarios 2. Sí o sí. Dejamos alguna investigación sobre el modernismo para que yo les calificara. La pregunta es, ¿lo hicieron? Sí, profe. Ya voy. ¿Tienes lectura ahí a la mano? Sí, A nada más ver, que se está abriendo el archivo. en lo que llegan estas... Paulina, ¿quién más era? Navarro Aguilar, entre otros. Bueno, lo que estábamos viendo antes de que leas era el realismo. Dijimos que era una literatura muy fuerte en el sentido de que a través de sus páginas no ocultaba nada, decía la realidad tal como la observaba el autor. Y en el realismo influyeron muchas cosas, por ejemplo, las ciencias naturales. Por eso una parte del realismo se llama así, naturalismo. Y lo que influyó fue, por ejemplo, la teoría de la evolución de las especies. Dijimos la teoría de Albert Einstein y la teoría científica de Carlos Marx del socialismo. Y aún más, el nacimiento del psicoanálisis en psicología. Y luego viene una serie de progresos tecnológicos que también influyen en el realismo. Tú me dices, Cristian. Listo, profe. Listo. A ver, escuchamos. Mm, El, mm, el modernismo. Este Ajá. término que se emplea para dominar los diferentes movimientos artísticos y literarios que se desarrollaron entre la fase final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX en Europa y Latinoamérica. En español se conoce como modernismo, Sí, pero recibió otros nombres, por ejemplo, Modern Style, Art Nouveau, algo así. sí, sí, Y, estilo nuevo de arte moderno. ajá, y Jugen- Jugendstil. Cada país reflejó características particulares en este movimiento. Así es. El Muy bien. objetivo del arte moderno fue romper con la tradicional, con lo tradicional, intentando crear nuevas técnicas y creaciones artísticas, oponiéndose a las formas clásicas y el modernismo surge en varias expresiones del arte como la pintura, literatura, escultura, fotografía, arquitectura y música. Correcto. Un movimiento artístico se le llama así cuando abarca varias ramas del arte, por ejemplo, la pintura, la música, la literatura, la escultura. Y cuando es dentro de ese movimiento, bueno, por ejemplo, en la literatura, cuando es algo particular, se llama corriente, ¿no? Corriente artística. Muy bien. ¿Hay algo más o ya? Sí, hay algo más. A ver. El modernismo se originó a finales del siglo XIX en respuesta a las indetenibles consecuencias de la industrialización. Tuvo mayor auge en la primera parte del siglo XX. No existe consenso sobre el periodo que abarca este movimiento porque la mayoría de los expertos consideran que
se extiende hasta 1970. Y es muy bien. Cuando va terminando un movimiento artístico o sí artístico, es porque ya van haciendo otro y a veces se mezclan en un tiempo determinado. El realismo surge a finales del siglo XIX. Entonces va terminando poco a poco y otra vez hay escritores que dicen que la literatura es un arte y que debe tener belleza y que ya estuvo que se narren nada más problemas sociales fuertes. Hay que volver al mundo literario con su belleza en las palabras y es así como surge el modernismo. Oficialmente se le da como fecha de nacimiento 1888 con Rubén Darío. Rubén Darío fue un poeta de acá de Nicaragua, de América Central, y los movimientos artísticos que ya habían pasado surgen en Europa, como el barroco en España, el neoclasicismo en la Francia, el realismo también. Y Paulina por ahí anda intentando entrar. Y el modernismo tiene sus raíces en América, pero viene con influencia europea de dos escuelas de poesía llamadas simbolismo y parnasianismo. Pau, ahí andas. Sí, profe, aquí estoy. Muy bien. Ya califiqué. ¿Qué hago? Ay, claro que no. ¿Eh? Claro que no. Porque si, Pues porque si investigaste sí, profe. y ya estás lista para leer y comentar. Sí. Escuchamos. Ok. A ver, espérenme. Ajá. Mm, Ay, Dios mío. No vaya. No, sí, sí, sí. ¿Ya? Listo. Ok. El realismo literario. Este movimiento literario aparece en la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia de las circunstancias sociales de la época. La consolidación de la burguesía como clase dominante, la industrialización, el crecimiento urbano y la aparición del proletario es un movimiento cultural que se da principalmente durante la segunda mitad del siglo XIX en toda Europa. Esta nueva manera de ver las cosas se inicia hacia 1850 en Francia, con la publicación de la revista Realisme, Ajá. que define los rasgos más característicos de este movimiento. Asigna como fin a las obras artísticas o literarias la imitación fiel de la naturaleza, cuyo auge se da en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Así. Las novelas realistas se escriben desde los años 30, pero el realismo como escuela no se consolida hasta la década de los 50, con la Revolución de 1868, en que van tomando cuerpo las posiciones antirrománticas o superadoras del romanticismo. El realismo surge como reacción frente al romanticismo, porque decían que estos se alejaban demasiado de la realidad con su exceso de imaginación. Aparte, los románticos eran muy subjetistas, Sí, y sí. para los realistas estaban errados, ya que no hay variedad de realidad que sean propuesta por una diversidad de percepciones. El artista debe percibir la realidad objetiva, que es una sola. Con la llegada del realismo se rompe el siglo XIX en dos, dejando en el pasado el conflicto entre el clasicismo y el romanticismo. Muy bien.
Aquí surge una clase social, digamos, nueva, ya existía, pero con otros nombres, el proletariado, ¿no? Se le Sí, llama así por despectivamente, ¿no? Prole es un conjunto de críos, de hijos, y como los proletarios tenían muchos hijos, este, de extracción baja era, o sea, lo que hoy es obreros, pero con sueldos muy bajos en aquellos días. Vivían en la miseria porque tenían muchos hijos, poco sueldo y un trabajo inseguro. Surge una nueva clase, ese es el proletariado, que va a ser uno de los temas principales del realismo cuando surgen nuevas fábricas, nuevas formas de empleo y se asocia la realidad que está viviendo el proletario con su miseria, con su problema de salud, economía, y con ello hay material para que el escritor realista, como lo acabas de decir, señalaba una ujú, sola realidad y esa es la que había que describir. Y sí, también dijiste que estaban hartos, cansados, enojados con los románticos porque no aterrizaban, o sea, no veían la realidad tal cual, ¿no? Acuérdense que les sí, platiqué que todavía andaban en su mundo de dragones, de princesas, y acá la gente en la miseria, en la pobreza, lo que había desatado desde la revolución industrial, el desempleo. Entonces los escritores realistas le reclamaban a los románticos que por qué no se ubicaban y no describían realmente lo que estaba sucediendo y andaban allá con su mundo de fantasías, todavía pensando en la Edad Media, cuando la realidad ya era otra. ¿Algo más, ujú. Pau? Sí, profe. Ah, Bueno, me falta el contexto histórico. adelante. Mm, A la mitad del siglo XIX es una época en donde se quiere romper con el pasado y dar paso al progreso, a lo nuevo, a lo mejor. Ah, Para esto llegan nuevos intentos como la máquina, pero para elaborarlos se necesitaba del conocimiento práctico. Por eso es que aquí entra a jugar la ciencia. Aunque esta sociedad se proyectara tan buenas metas, no se dieron cuenta de que estaban pasando por encima de los obreros, que en ese tiempo tenían que trabajar más de la cuenta para que progresara la industria, la ciencia y la tecnología. Movimientos como el marxismo y el socialismo influyeron en la sociedad obrera del momento, la cual toma conciencia en su condición social y se revela. Los gobiernos progresistas sugeridos al hilo de la Revolución de 1868 se consagraron derechos democráticos e impulsaron reformas laborales y fiscales. Se, crearon, se creó un gran descontento. La crisis económica, el desempleo, las guerras y los conflictos regionales contribuyeron al fracaso de la República y a la restauración de la monarquía, que puso fin a un largo periodo de guerras. El desarrollo económico impulsó el crecimiento de las ciudades, comunicadas por el ferrocarril. A este periodo corresponde la consolidación del Estado liberal y el triunfo de la burguesía. Las familias burguesas gustaban del lujo, de la ostentación, mientras que las más populares permanecían al margen de la política, la modernización y la cultura. En estos años se desarrollaron las organizaciones obreras en sus, mm, en sus vertientes sociales y anarquistas. La gente, la gente empieza a interesarse por los problemas, que en la sociedad pasaba y ya no era tan importante lo que cada uno pensaba de la realidad. Es decir, ya no se era ajeno a esta. muy bien. Dos palabras Y clave. Adelante, adelante. la estética del realismo se interesa por el avance de la ciencia, por eso aparece
lo de la fotografía, lo cual podía mostrar con gran detalle la sociedad de la época. Y ya, hasta ahí termina Sí, eso. muy bien. Decías que para que las fábricas y demás progresaran, había que someter a los obreros a horarios muy extensos. Sí, por ejemplo, trabajaban 16 horas, era la jornada de trabajo, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Era un horario durísimo, ¿no? Y luego hablas del marxismo, socialismo, lo que les dije hace ratito. Hubo un personaje llamado Carlos Marx, de ahí el término marxismo, que desarrolló una teoría económica política que se conoce con el nombre de socialismo científico, donde habla de que hay que proteger al obrero, al proletario, le llama, de las condiciones durísimas a las que se enfrentaba este, en esos días. Para empezar con el horario que decíamos ahorita, 16 horas de trabajo, por un lado. Por otro, las condiciones terribles. No había seguro social, no había ISSSTE, no había eh, seguro popular, no había prestaciones, nada, nada de eso existía. Un obrero que se enfermaba, él solo se las tenía que arreglar. Si moría, adiós, el que sigue. Niños trabajando desde la infancia, limpiando chimeneas y muriendo relativamente jóvenes. Entonces los escritores realistas, también lo dijiste, fotografían la realidad, porque en ese siglo le llamaron el siglo del progreso, porque se desarrolló una gran cantidad de inventos, entre ellos la fotografía, el primer avión, el cine que primero fue mudo, el teléfono, telégrafo, se mejoró la máquina de vapor, aparece el automóvil con sus 20 kilómetros por hora. ¿Qué más? Se sientan, Ferrocarril. perdón, El ferrocarril. el ferrocarril, se mejoran las vías eh, terrestres, y eso lo toma don Porfirio Díaz muy bien, donde se influye de la Francia y unifica el país de norte a sur con el ferrocarril, con la influencia de estas gentes que vivieron en Europa y con más intensidad en países como Francia, Inglaterra, ¿no? Países industrializados que hasta la fecha pues siguen siendo potencias en ese sentido. Vean ahí Inglaterra, una gran potencia en la ciudad de Manchester, donde hay gran cantidad de fábricas y demás. Jennifer, ¿dónde andabas, Eduardo? Yo haciendo examen y ustedes allá muy felices. No, profe, es que no podía conectarme. Es que ¿Motivo? como ya no tengo mi compu, por eso. ¿Por qué no tienes tu compu? Pues porque se descompuso. ¿Y No la ahorita, tengo ya y ahorita cómo estás conectada? en el teléfono. Por eso no te veo. Sí. Te escondes. Ay, Desde que una investigación, ¿verdad que no la hiciste? la que dejó la clase pasada, sí. Y Eduardo, ¿tú crees que la haya hecho? No sé. ¿Traes algo para leer? Sí, ahí voy. A ver, te escuchamos. Adelante. ¿No? ¿Sí estás ahí?
¿Qué más, Jennifer? Bueno, lo que se anima, decíamos, también los realistas cansan de tanta descripción fuerte, dura que hacen. Y aparece otra serie de escritores. Vamos a volver a la literatura bella, dicen. Vamos a volver a la belleza de las palabras, del arte literario, y es cuando aparecen los modernistas. Jenny, ¿ya está lista? No. Y lo que decía Cristian, los modernistas. El realismo. Yo sí, Eduardo, nada. no hayas investigado, pero ¿qué leo? ¿Una biografía o lo del realismo? Pues no sé qué tengas ahí. Pues usted dígame qué leo. No sé qué andas buscando desesperadamente. A ver ¿Por qué? lo que buscaste desesperadamente ahorita. Pues no desesperadamente, no. Tranquilamente. A ver, De escritores, escritores realistas. Busqué la biografía ajá. de Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós. ¿Cómo dice? A ver. Bien, Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843. Murió en Madrid 4 de enero de 1920. Representante de novela realista española del siglo XIX, académico de la Real Academia desde 1897 y nominado al Premio Nobel en 1912. Estudia en el Colegio de San Agustín de su ciudad y colabora en el periódico local El Ómnibus. Al terminar sus estudios en 1862, se traslada a Tenerife para estudiar el bachiller en artes y posteriormente se marcha a Madrid para estudiar Derecho. Allí acude a las tertulias del Ateneo y los cafés Fornos y Suizos, donde frecuenta a intelectuales y artistas de la época. Escribe en diarios La Nación y El Debate. En 1873 inicia la publicación de la primera serie de episodios nacionales con Trafalgar. Algar. Su popularidad ante los lectores durante la década de los 90 va creciendo con su segunda serie de los episodios nacionales. Aparte de Madrid, Galdós pasa largas estancias en su casa de Santander. Viaja en Europa como corresponsal de prensa, conociendo así corrientes literarias del momento como el realismo y el naturalismo. Su obra tiene influencias de los franceses Honoré de Balzac, Émile Zola, Gustave Flaubert y el inglés Charles Dickens, entre otros. Muy bien, Trafalgar es una batalla entre españoles e ingleses y la Francia. Ahí también un duelo de almirantes. Un almirante es el mero mero de un buque, de un navío marítimo, y esa guerra fue real, por eso se llama realismo. La literatura narra hechos reales, episodios nacionales también, donde mezcla la historia con la literatura. Pérez Galdós se disfrazaba decíamos, de inspector de salubridad para poder entrar a las vecindades y ver cómo vivía la gente en la pobreza, en la enfermedad, y luego esas observaciones las trasladaba a los libros, y es por eso que cuando lo leemos nos damos cuenta cómo era el modo de vida de la gente sin recursos de aquellos días, haciendo una descripción fotográfica, es decir, muy real, de lo que él había
visto durante sus visitas a lo que hoy llamaremos como vecindades, ¿no? Casas donde viven varias familias en un cuarto, quizá en dos, y generalmente en la pobreza. Entonces vuelve el modernismo como literatura y su misión era embellecer las letras para darle otra vez realce a la literatura. A ver, pónganle ahí tarea que van a investigar y ay de ustedes si no la traen. Les voy a quitar como 20,000 puntos. A ver, pónganle ahí. ¿Ya están listos? Sí. Sí. Van a escribir 3 biografías de autores modernistas. Ustedes los van a escoger. Pero nada de que espéreme, ya con la seguridad de lo que van a leer, tipo Paulina, que sin verla me di cuenta que sí traía bien su actividad. Llegando y leyendo, si Dios. Vas a investigar 3 biografías de autores modernistas y las principales características de la literatura modernista. 3 biografías de autores modernistas y las principales características del modernismo o literatura modernista, es lo mismo. ¿No hay dudas, preguntas? No. ¿No? No, profe. ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Entonces, terminamos y la siguiente, llegando, si Dios nos da vida, preguntando lo que investigaron. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Bueno, que tengan buen día y nos vemos.